Inicio de la historia. Narrador en tercera persona. Alistair, Relna y Eris se encontraban realizando la tediosa ronda de patrulla, una obligación para todos los espadachines de rango santo hacia abajo, que debían cumplir cada cierto tiempo. La tierra sagrada de las espadas era un territorio con un clima despiadado, donde la agricultura era prácticamente imposible. Sus habitantes, en cambio, dependían de la caza y de las rutas mercantes para sobrevivir, lo que mantenía una alta demanda de alimentos. La patrulla no consistía en buscar comida, eso lo hacía otro grupo especializado, sino en proteger los límites de la región de monstruos poderosos y depredadores, que pudieran poner en peligro tanto a los jóvenes espadachines como al ecosistema local, lo que generaría escasez de recursos. Generalmente, una patrulla de 3 personas estaba compuesta por espadachines de rango intermedio, con un solo portador de la técnica divina del dios espada de rango avanzado. Pero esta vez era distinto. Los 3 miembros del equipo llevaban el prestigioso título de Santos de la Espada. ¿La razón? Un avistamiento de un dragón de nieve en la zona, una semana atrás. Tras 3 días de viaje a caballo, decidieron establecer un campamento y comenzar el reconocimiento al día siguiente. Sin embargo, el aire parecía cargado de una inquietud difícil de ignorar. Siento un escalofrío espeluznante por aquí, Nia, no creo que sea buena idea acampar aquí, comentó Relna con una expresión preocupada, dejando caer su mochila en el sitio elegido. Relna era una chica de la raza bestia, con largo cabello castaño, orejas de gato, una figura atlética y, como era característico en su especie, un busto prominente. Aparente edad: unos 20 años. Llevaba un sobrio mandoble al cinto y ropas de cuero y cota de malla, que parecían no verse afectadas por el frío. A su lado estaba Alistair, un joven humano de unos 18 años, con cabello rubio rizado y desordenado, cuerpo musculoso pero sin exceso, y un aire claramente noble. Su equipamiento era similar al de Relna. Ignorando las advertencias instintivas de su compañera, Alistair se arrodilló para encender una fogata, lanzando una mirada divertida a Eris, la pelirroja silenciosa del grupo, que tampoco parecía tener intención de hacerle caso a Relna. Eris, de aproximadamente 16 años, era una humana de cabello rojo hasta los hombros, desordenado, figura tonificada y, sí, también, de busto generoso. Portaba su espada como si fuera una extensión natural de su cuerpo. Su patrullaje había interrumpido su entrenamiento, lo cual claramente no le agradaba. Gruñó Eris, con una molestia apenas contenida. Alistair, al captar ese sonido, entendió perfectamente el mensaje no verbal: no me hables. Y mucho menos me mires. Sintiendo un escalofrío, pensó para sí. Como era de esperarse de la perra rabiosa de la maestra Gal, aunque Eris se había vuelto algo más calmada últimamente, esta misión impuesta por Galfarion, el dios espada, bajo la amenaza de frenar su entrenamiento, le había sentado como una bofetada. Todo esto por una estupidez como esta. Pensó furiosa, apretando una piedra en su mano con tal fuerza que la pulverizó en segundos, provocando un grito ahogado de Relna y una sonora tragada de saliva por parte de Alistair. Parecía que la amenaza del dragón de nieve no le preocupaba ni lo más mínimo. Aún así, Alistair logró encender la fogata para calentarse y cocinar el conejo que habían atrapado. Los 3 se sentaron cerca del fuego, sobre el suelo nevado que comenzaba a derretirse lentamente. Colocaron los pinchos con el conejo a las brasas y esperaron pacientemente. Pero entonces, algo confirmó los temores de Relna. «Yo». Saludó una voz desde detrás de ellos, justo detrás de Eris. En un instante, Eris reaccionó. Se lanzó en un giro con su espada desenvainada, apuntando directo al cuello del desconocido. El golpe, rápido como un relámpago, estaba destinado a matar. Pero el hombre que había aparecido no era en absoluto normal. Esquivó con una naturalidad pasmosa el tajo veloz de Eris, como si simplemente estuviera dando un paso al costado. Eris, al fallar, mostró los dientes como una fiera a punto de abalanzarse de nuevo. Sin embargo, el desconocido alzó las manos en señal de rendición, lo que hizo que Eris se detuviera, aunque sin bajar su espada. «Oye. Vengo en son de paz», dijo con una sonrisa despreocupada y un tono tan ligero que daba la impresión de que no estaba en lo absoluto preocupado. Pero sus palabras eran completamente ininteligibles para los 3 espadachines. Todos lo miraron con desconfianza y murmuraron: «¿Qué dijo? ¿Qué idioma es ese?». Eris negó con la cabeza, concentrándose en lo realmente importante. «¿Esquivó eso? Peligroso», pensó mientras entrecerraba los ojos. Estaba a punto de atacarlo de nuevo. Lo sabía.
Pero Alistair, siempre diplomático, notó tanto las intenciones de Eris como la clara señal universal del extraño. Espera, Eris. No lo mates. Mira sus gestos, se está rindiendo. Además, míralo. Ese pobre tipo claramente ha pasado por mucho. Dijo, poniéndole una mano en el hombro y rogando por una solución pacífica, aunque por dentro seguía muerto de miedo. Eris sacudió la mano con frialdad y estudió al recién llegado. Alistair y Relna contuvieron la respiración mientras la observaban analizarlo. El extraño iba prácticamente desnudo, con apenas un abrigo hecho de piel de Luster Grizzly y una ropa interior decorada de forma extraña. Medía alrededor de 1,83 metros, tenía el cabello tan blanco como la nieve y unos ojos que permanecían ocultos tras unos lentes de sol insólitos. El hombre, malinterpretando por completo la situación, sonrió con descaro y una pose galante, levantando la barbilla con la mano en un gesto coquetamente confiado. Ese gesto bajó momentáneamente la guardia de Eris. Es como GS, pensó, recordando al compañero algo tonto pero de buen corazón que tuvo durante una aventura con Rudeus y Ruiget. No parecía una amenaza, al menos no inmediata. Pero aún quedaba una última prueba. Tus ojos. Enséñame tus ojos, ordenó Eris, señalando sus gafas con la espada todavía en mano. El hombre ladeó la cabeza, confundido, y apuntó a sus propios lentes con un dedo. Eris repitió su petición, más irritada, esta vez haciendo el gesto de quitárselos ella misma. Finalmente comprendiendo, el extraño se quitó las gafas sin dudar y les mostró los ojos. Los tres espadachines se quedaron boquiabiertos. Ante ellos se reveló el par de ojos más hermoso, y al mismo tiempo más antinatural que jamás habían visto. Al unísono, murmuraron. Ojos mágicos, ojos demoníacos. El extraño, completamente indiferente a sus reacciones, comenzó a hacer poses, con un comportamiento excéntrico dadas las circunstancias, y su atuendo. Después de unos segundos, los tres espadachines lograron calmarse y bajaron la guardia. La primera impresión que les dio aquel hombre fue la de un bufón salvaje con ojos mágicos. Eris enfundó su espada y, sin decir una palabra, le indicó con un gesto que se pusiera nuevamente las gafas. Él se encogió de hombros y obedeció, su lenguaje corporal rebosante de diversión, lo cual solo intensificó la creciente irritación de Eris. Sin embargo, el interés de Eris en él se desvaneció por completo. Rudy también tiene un ojo demoníaco, pensó para sí, reafirmando la superioridad de Rudeus en su mente. Ahora desinteresada, volvió a sentarse junto a los malogrados pinchos de carne, que ahora estaban lamentablemente chamuscados. Definitivamente no había sido un buen día para Eris. Con la tensión ya disipada, Alistair, notando la evidente barrera lingüística, intentó comunicarse con el extraño en todos los idiomas que conocía. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó en lengua de las bestias. El desconocido no respondió. Entonces lo intentó de nuevo, esta vez en lengua del dios de la guerra. Nada. Solo recibió un ladeo de cabeza lleno de confusión. No entiende ninguno, ni la lengua humana, ni la bestial, ni la del dios guerrero. ¿Y si Eris intentara con la lengua demoníaca? Escuché que es fluida en ella, pensó Alistair. Eris. ¿Podrías decirle algo en lengua demoníaca?, pidió con amabilidad. Tírate de un barranco, dijo Eris en perfecto idioma demoníaco, provocando el mismo gesto confundido tanto en el extraño como en el propio Alistair. Alistair analizó la expresión del forastero. La confusión era mutua. ¿Nada, Relna, ¿tú hablas otro idioma, tal vez? No, Mia. Respondió ella mientras se unía a Eris para comer los pinchos de conejo quemados. Aunque, por alguna razón, Eris estaba inusualmente cerca de Relna. Incómodamente cerca. Bueno, lo siento amigo, no hay caso, dijo Alistair, negando con la cabeza de forma amable. El extraño solo asintió, comprendiendo el gesto. Entonces, el forastero intentó presentarse, señalándose con un dedo y diciendo con seguridad. Gojo Satoru. Alistair comprendió la intención y le sonrió con cortesía. Alistair Winrul, un gusto, rojo, dijo, señalándose también a sí mismo y extendiéndole la mano. Sin honoríficos, era de esperarse. Una cultura completamente distinta, pensó Satoru con curiosidad. Le estrechó la mano con firmeza, sonriendo con amabilidad. Así fue como Gojo Satoru hizo su primer contacto con los nativos de este mundo. El cuarteto reunido alrededor del fuego, en el bosque nevado. Los 4 miembros del grupo disfrutaban de sus brochetas de conejo recién cocinadas, aunque un poco quemadas.
En ese momento, la pelirroja del grupo fulminaba con la mirada al recién llegado, un extraño medio desnudo que se acomodaba sin pudor entre ellos, incluso tomando una brocheta para sí. Sin pedir permiso. Justo cuando Eris estaba a punto de estrellarlo contra el suelo, el rubio del grupo, una vez más, pidió clemencia en nombre del incomunicado copo de nieve. Eris, por favor, tenemos comida de sobra, y puede que sepa dónde está el dragón de nieve. Tal vez ha vivido aislado aquí toda su vida, suplicó Alistair, intentando encontrar un punto medio pese a la barrera del idioma congojo. Eris apartó su mirada del intruso para posarla sobre Alistair. Su mirada era tan intensa que parecía irradiar calor. Alistair sintió un escalofrío, y no era por el frío. Mientras tanto, Satoru disfrutaba su brocheta algo carbonizada, ajeno a la tensión que empezaba a gestarse en el ambiente. A pesar de no entender el idioma, Satoru no pudo evitar comentar. Oye, esta brocheta está quemada, dijo inexpresivamente, mirando a Relna, quien también comía en silencio mientras Eris y Alistair discutían. Su expresión dejaba claro que no estaba impresionado. Relna simplemente encogió los hombros y le señaló con el dedo, devolviéndole la expresión apagada. ¿Qué? Yo. Respondió Satoru con una exagerada sorpresa, señalándose a sí mismo. Relna asintió con la cabeza. Y él reaccionó como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Vamos, Eris. ¿No te da pena? Escucha ese lenguaje tan salvaje. Seguro tenía hambre. Rogó Alistair, apelando al corazón de la irritada pelirroja. Eris vaciló un momento, y una débil chispa de compasión cruzó su rostro. Suspiró, cediendo con desgano. Está bien, pregúntale si sabe algo. Yo no voy a comunicarme con... Lanzó otra mirada exasperada a Satoru. Satoru, que ya había terminado su brocheta, volteó hacia ella al notar su mirada. Y, malinterpretando por completo su expresión, le guiñó un ojo con picardía antes de volver a colocarse las gafas. Ese sujeto, si me guiña otra vez, lo castro, remató Eris con una mezcla de asco y amenaza. Alistair tragó saliva. Sabía que con Eris, las amenazas no eran palabras al aire. Sin duda lo haría. Vale, yo hablaré con él, respondió con una gota de sudor en la frente. ¡Ey! Gojo. Llamó para captar la atención de Satoru. Satoru, aún perdido en sus pensamientos, solo reaccionó al oír Gojo, y giró hacia Alistair, completamente indiferente al drama en curso. Alistair intentó entonces comunicarse sin palabras. Se levantó y, decidido, comenzó a hacer gestos. Primero señaló sus propios ojos, logrando captar la atención de Satoru. ¿Qué pasa con mis ojos? Pensó Satoru, ligeramente entretenido. Luego Alistair abrió la boca, se agachó y se inclinó hacia el fuego, moviendo una mano para imitar un aliento de fuego. La escena fue tan ridícula que Eris estalló en carcajadas. Su risa era contagiosa, y hasta Relna soltó una breve carcajada. «¿What? ¿Te pareció divertido?», comentó Alistair, sin detener su actuación. Satoru no se rió. Estaba más interesado en descifrar el mensaje. «Fuego, aliento», pensó, llevándose un dedo al mentón. Pasó un momento. Y llegó a una conclusión. Un dragón ahora solo tenía que unir el mensaje, ojos. ¿Dragón acaso me está preguntando si vi un dragón? Reflexionó Satoru. Miró a Alistair, que seguía imitando al dragón frente a él, mientras Eris seguía riendo y Relna empezaba a calmarse. Satoru asintió en respuesta. Ya fuera porque no esperaba que Satoru entendiera el mensaje, o porque no esperaba que de verdad hubiera visto un dragón, Alistair se congeló en plena actuación. Finalmente reaccionó, sorprendido. ¿En serio? Satoru asintió de nuevo, viendo la incredulidad en su rostro. ¿Tan raro es que haya visto al dragón?, pensó, desconcertado. Ambas chicas se detuvieron en seco, la risa muerta al instante, como si una sombra hubiese caído sobre el campamento. Una atmósfera seria envolvió al grupo. Eris decidió tomar el mando de la comunicación. ¿Dónde está? Rojo, preguntó con voz firme y ojos entrecerrados. La emoción se asomaba en su mirada. Por fin, toda esta patrulla inútil podría tener sentido. ¡Qué mirada tan apasionada! ¡Kia! Exclamó Satoru, abrazándose a sí mismo en pose dramática, como si defendiera su castidad de una leona hambrienta. Una vez más, malinterpretó a la pelirroja, ya fuera a propósito o no. A Eris no le importaba. Solo repitió la pregunta, con una advertencia en la voz. ¿Dónde está? Gruñó, apretando los dientes. Alistair, actuando como el verdadero héroe del momento, se interpuso entre Satoru y la pelirroja lista para decapitarlo.
Satoru lo miró confundido mientras dejaba de abrazarse a sí mismo, fijando su atención en el mimo residente. Alistair repitió la mímica del dragón y luego hizo un gesto de búsqueda. Mano en la frente, mirando a los lados. Dragón. ¿Dónde? Ah, ¿quieren saber dónde está el dragón? Perfecto. Les mostraré dónde está. Jeje, pensó Satoru, riendo para sus adentros ante la oportunidad de jugar con ellos. ¿Es una forma de dejar una impresión duradera? Sí. Buena. Definitivamente no. Satoru esbozó una sonrisa mientras se ponía de pie, haciendo un gesto con la mano para que lo siguieran. Se quedó quieto, esperando pacientemente la reacción del grupo mientras empacaban su equipo. Eris pareció más que dispuesta a seguirlo, pues se levantó y comenzó a guardar sus cosas con rapidez y precisión. ¿Y ya? Exclamó Relna, sorprendida y algo decepcionada, justo cuando había terminado de armar el campamento. Dojo. Llamó a Alistair al inmóvil Satoru, que parecía una estatua. ¿HMM? Murmuró Satoru, curioso, dirigiendo la mirada hacia él. Pero Alistair tenía un obstáculo en mente. Chicas. ¿Cómo le preguntamos cuán lejos lo vio? Podría estar a muchísima distancia. En ese caso, mejor sería quedarnos esta noche y partir con energías por la mañana. Alistair dejó a Satoru esperando mientras giraba la cabeza hacia Eris y Relna. Sí, Mia. Coincidió Relna al instante, aunque recibió una mirada reprobatoria, aunque leve, de parte de Eris, quien continuaba empacando. Por alguna razón, Eris parecía tenerle paciencia a Relna. ¿Podrías dibujar en el suelo? Eso hacía Rudeus cada vez que íbamos a enfrentar un monstruo complicado, murmuró Eris, concentrada en su tarea. Eris, podría besarte. Exclamó Alistair emocionado. Y yo podría matarte. Su mirada se volvió gélida con solo oír la insinuación. Alistair, ignorando por completo la amenaza homicida, llamó a Satoru, entusiasmado. Dojo. Lo invitó a acercarse. Satoru se acercó, intrigado por lo que pasaba. Alistair se arrodilló sobre la nieve y conjuró una magia elemental de fuego, isla de calor, derritiendo el suelo helado y revelando una superficie rocosa y lisa. Ante eso, los ojos de Satoru se abrieron de par en par, y se quitó los lentes de sol para observar con mayor detalle. Primer uso de esta energía que no es refuerzo corporal o un aliento de dragón, ¿será una técnica innata? ¿Es esta su única forma de manifestarla? ¿Será algo exclusivo de él? Tantas preguntas. ¡Qué interesante! Analizaba a toda velocidad, obteniendo más dudas que respuestas. Necesito aprender su idioma. Y rápido concluyó, volviendo a colocarse los lentes. La barrera del idioma, que al principio le resultaba divertida y curiosa, comenzaba a fastidiarlo seriamente. Satoru observó en silencio mientras Alistair dibujaba durante varios minutos. Eris, ya sin nada que empacar, se colocó a un lado de Alistair, de pie, imponente y con cara de pocos amigos, apurándolo sin necesidad de palabras. La presión no ayudó en nada a los nervios del rubio, pero aún así logró crear algo útil. En el suelo quedaron dos dibujos. El primero mostraba a los cuatro durmiendo, y una flecha señalaba a un dragón mal dibujado, con el sol sobre ellos. El segundo mostraba a los cuatro caminando hacia el dragón, pero esta vez la luna reinaba en el cielo. Alistair alzó la vista y miró a Satoru, dejándole decidir, ya que él era quien sabía la distancia exacta. Aquello era lo mejor que podía ofrecer con los recursos disponibles. Satoru señaló primero uno, luego el otro, pensativo. Dormir ahora y buscar al dragón mañana, pensó al observar el primer dibujo. Oír ahora y enfrentar al dragón de inmediato, reflexionó al mirar el segundo. Finalmente, Satoru señaló el primer dibujo. Alistair suspiró aliviado y asintió con agradecimiento, levantándose para dirigirse a su improvisada cama. Gracias al cielo, Mia. Exclamó Relna, feliz de que no tendrían que desmontar el campamento en vano. Además, pelear contra un dragón en plena noche no sonaba nada sensato. Eris, en cambio, en una muestra de autocontrol, se alejó unos pasos y desenfundó su espada. Sin pronunciar palabra, destrozó un árbol en 1000 pedazos. Satoru silbó, divertido. Vaya, qué temperamento. Nadie se atrevió a decirle nada. Y por suerte para él, ella no entendía lo que había dicho. Bueno, si voy a quedarme con ellos unos días, puedo usar esto a mi favor, pensó Satoru. Entonces se le ocurrió una idea. Alistair. Llamó, justo cuando el rubio estaba por meterse bajo las mantas. Satoru señaló la luna y dijo, Tsuki Luna, en japonés. Alistair lo miró confundido, luego alzó la vista hacia el cielo nocturno. Satoru repitió, señalando de nuevo. Tsuki entonces apuntó a Alistair.
Este abrió los ojos con comprensión. Luna, dijo en lengua humana. Bien, lo memorizó. Es un comienzo. Ahora el siguiente, pensó Satoru, complacido. Señaló un árbol. ¿Qué árbol?, dijo en japonés. Alistair, comprendiendo el propósito, respondió sin dudar. Árbol. Esa noche, ni Alistair ni Satoru pegaron ojo. Satoru se dedicó por completo a aprender la lengua humana, palabra por palabra. ¿Por qué Alistair sacrificó horas de sueño justo antes de una batalla contra un dragón para ayudar a Satoru? Eso es algo que Satoru tendrá que descubrir. ¿Y por qué Satoru perdió el sueño antes de enfrentarse a un dragón? Bueno, porque el dragón ya está muerto. Al amanecer, el sol bañó con su cálido resplandor el bosque helado, disipando las últimas sombras de la noche. Dos figuras permanecían absortas en una sesión de aprendizaje. Uno de ellos, a pesar de las ojeras marcadas bajo sus ojos, irradiaba pasión y determinación mientras enseñaba a su nuevo amigo la lengua humana. El otro, un aprendiz curioso y sorprendentemente entusiasta, parecía completamente ajeno al cansancio. De hecho, se le notaba satisfecho con lo que creía ser su avance. El maestro, al notar que el sol ya asomaba por el horizonte, suspiró. Creo que es hora de despertarlos, Gojo. Podemos continuar con tus lecciones durante el camino, dijo con una sonrisa mientras se preparaba para levantarse. Sin embargo, una mano le detuvo el movimiento. Alistair giró para encontrarse con la mirada de Satoru a través de sus gafas oscuras, sorprendiéndose al ver una sonrisa pícara en su rostro. Intrigado, Alistair preguntó. ¿Quieres despertarlos tú? Ladeando la cabeza con curiosidad, mientras Satoru asentía y sonreía aún más amplio. Satoru intentó expresarse en lengua humana, aunque aún con ciertas dificultades. ¿Qué, decirles para despertar?, preguntó con marcado acento. Alistair hizo gestos mientras explicaba. Buenos, dijo con el pulgar hacia arriba, para señalar que estaba bien. Días, añadió, señalando el sol que ya estaba algo más alto en el cielo. Gojo asintió con gratitud, absorbiendo la información con atención. Alistair no pudo evitar sentirse impresionado por la dedicación de Satoru. Empezar con frases simples como buenos días es una excelente manera de introducirse en la conversación, pensó. Lo que no sabía era que despertar a Rel Nayeris no era exactamente la motivación principal de Satoru. A pesar de su apariencia y comportamiento peculiar, la buena opinión de Alistair sobre él aún permanecía intacta, por ahora. Satoru se movió con elegancia, colocándose entre las improvisadas camas de Eris y Relna. Sus pasos eran completamente silenciosos gracias a la activación de su técnica de infinito. Inhaló profundamente y entonces, «Buenos días», bramó con toda su fuerza, su voz resonando por el silencioso y gélido bosque. Eris y Relna reaccionaron de inmediato, con la velocidad instintiva de auténticas espadachinas sagradas. En cuestión de segundos, ya tenían sus espadas desenvainadas, listas para pelear. Ambas examinaron el entorno rápidamente, pero no encontraron nada fuera de lugar. «Wow, son como soldados», pensó Satoru, divertido aunque algo decepcionado por su sobrereacción. «Rojo, ¿qué sucede?», preguntó Eris con el ceño fruncido, como si jamás hubiese estado dormida, sin preocuparse de si él la entendía o no. Su expresión hablaba por sí sola. Imperturbable, Satoru respondió con su rudimentaria lengua humana. «Buenas. Nos vamos». Eso provocó una expresión de sorpresa en ambas chicas. Alistair, cargando unas notorias ojeras, se acercó y le puso una mano en el hombro a Satoru, divertido. «Pasé toda la noche enseñándole el idioma humano». Aunque no esperaba que intentara despertarlas así. Sacudió la cabeza mientras miraba a Satoru. «Buen intento, pero no por nada son espadachinas sagradas», añadió con una sonrisa confiada. Satoru negó con la cabeza, fingiendo decepción. «¿Cuánto puede hablar, Nia?», preguntó Relna, mirando a Alistair. Sin embargo, fue el propio Satoru quien respondió con sinceridad. «Apenas». La gata abrió los ojos como platos, como si acabara de ver a alguien con dos cabezas. «Es impresionante, Nia. ¿Eres un genio?», preguntó entusiasmada. «Diste al blanco», respondió Satoru, posando con seguridad y una sonrisa arrogante. A pesar de su pobre dominio del idioma, su confianza era arrolladora. Alistair soltó una risita ante la escena. Aunque debería sentirse orgulloso, su progreso ha sido inquietantemente rápido. Su capacidad de memorización podría rivalizar con la de un mago de clase rey, pensó Alistair, impresionado cada vez más por aquel excéntrico forastero. Eris, por otro lado, entrecerró los ojos ante los halagos dirigidos a Gojo, y gruñó una frase.
HMPH, Rudeus sabía 3 idiomas a los 8 años. Satoru ladeó la cabeza, intrigado por ese comentario. Alistair suspiró. No le hagas caso. Le encanta presumir de su novio de vez en cuando. Satoru se encogió de hombros con indiferencia y cambió de tema. Alístense. Nos vamos pronto. Aún le faltaba pulir el idioma, pero su mensaje fue claro. Como era de esperarse, Eris fue la primera en empacar, decidida a matar a ese maldito dragón y volver cuanto antes a su entrenamiento. Un simple dragón no tenía valor alguno para alguien cuyo objetivo era el dios dragón. Los demás comenzaron a alistarse también, mientras Satoru se colocaba junto a Alistair y Relna. No pudo evitar comentar, al ver la actitud de Eris. Tiene mucho entusiasmo, observó con curiosidad. Sí, se toma su entrenamiento demasiado en serio. Su objetivo es el segundo ser más fuerte del mundo, respondió Alistair con tono agotado, mirando a Eris con algo de compasión por su meta casi imposible. ¿Puedes repetir? Pidió Satoru, confundido por las palabras que aún no conocía. Ah, perdón, dijo Alistair, deteniéndose un momento para gesticular y traducir la frase a su nivel de comprensión. Fue entonces cuando Satoru preguntó. ¿Segundo más fuerte? ¿Quién es? El dios dragón, respondió Alistair con tal seguridad y seriedad que no dejaba lugar a dudas. Satoru no comprendió la palabra dios, así que Alistair apuntó al cielo e hizo un gesto de reverencia. ¿Dragón, dios? Repitió Satoru, fascinado. ¿También hay dioses en este mundo? Aún no tengo pruebas concluyentes sobre qué clase de civilización es esta. Pero hasta ahora, parece un mundo de espadas y magia, divinidades incluidas. Reflexionaba con rapidez. Una sonrisa emocionada se dibujó en sus labios mientras una pregunta surgía en su mente. ¿Seré yo el más fuerte en este mundo también? La respuesta era obvia para él. Satoru no lo niega. Le encanta la batalla. Disfruta cada pelea, no importa lo fácil o elemental que sea. Satoru disfruta jugar con su presa. Y para Satoru, no hay nada más emocionante que la prueba real de su fuerza bendecida. Si algún día me encuentro con ese dios, me encantaría pelear contra él, confirmó mentalmente. No es que estuviera dispuesto a buscar al dios dragón solo por el placer del combate, ni que planease provocarlo sin razón. Pero si llegaba el momento, no dudaría en enfrentarlo. Sacudiendo la cabeza para despejar sus pensamientos acelerados, Satoru hizo otra pregunta a Alistair. ¿Quién es el más fuerte? Alistair le echó una mirada de reojo mientras seguía empacando. Según los 7 grandes poderes, el dios de la técnica ocupa el primer lugar, aunque, para serte honesto, nadie ha confirmado si realmente existe. Satoru procesó la respuesta en silencio, hasta que una expresión segura, casi desafiante, se dibujó en su rostro. Incorrecto, declaró con firmeza, aún sin conocer la palabra hurón en la lengua humana. Alistair se detuvo, desconcertado por la rotunda seguridad con la que Satoru rechazaba esa afirmación. Sin importar el lugar, la época o el mundo, hay verdades que no cambian. Y Satoru creía ciegamente en una de ellas. Yo soy el más fuerte, afirmó con seguridad, como si fuese una ley inquebrantable. La única frase que logró decir con total claridad en lengua humana. Aquella audaz declaración dejó a Eris y Relna completamente desconcertadas. No solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con una calma absoluta, como si estuviera afirmando que el cielo es azul. Si Satoru hubiera dicho esas palabras en tono burlón o vacilante, probablemente se habrían reído. Lo habrían tomado como un chiste. Pero no lo hizo. Y eso fue lo más desconcertante. ¿Estaba loco? ¿Era un iluso? Ni siquiera dominaba el idioma. Apenas conocía el mundo en el que se encontraba. Y sin embargo, había algo en su tono. Algo en su presencia. Una pequeña voz interior les decía que tal vez, solo tal vez, estaba diciendo la verdad. Eris, por su parte, lo interpretó de otra forma. Reconocía esa confianza absurda. Y no pudo evitar considerarlo un completo idiota. Un tonto ingenuo que no sabía nada sobre la verdadera fuerza. Ella, que había visto con sus propios ojos al dios dragón. Que tenía ese rostro aterrador grabado en su mente como su meta final, ¿cómo podía este bufón atreverse siquiera a insinuar que era tan fuerte como él? Había soportado suficiente. Y quizás, solo quizás, esto sería un acto de misericordia. Si de verdad es tan fuerte como cree, podrá esquivar. Si no, le estaré haciendo un favor. Mejor una muerte rápida por mi mano, que una lenta y brutal a manos de un monstruo como ese. Decidida, Eris se adelantó sin una sola palabra y desenvainó su espada. Con un movimiento fluido, desató una espada luminosa de la escuela del dios de la espada.
Ni Relna ni Alistair pudieron reaccionar. Fue demasiado repentino. La espada luminosa hace honor a su nombre. Y si se domina por completo, puede alcanzar incluso la velocidad de la luz. Así de veloz fue su ataque. Eris sintió el impacto. Sintió el frío del acero cumpliendo su cometido. Buenas noches, rojo, idiota, se despidió mentalmente, creyendo haberle dado fin a la locura. Pero entonces, notó que su espada se había detenido. A tan solo centímetros de su cuello. Todos los presentes, excepto Satoru, se quedaron paralizados. Primero, por el intento repentino de Eris de asesinarlo. Y segundo, porque él seguía ahí, ileso. «Qué grosera», dijo Satoru con una sonrisa despreocupada, que poco a poco se transformaba en una llena de emoción. La hoja aún flotaba frente a su garganta, pero no podía tocarlo. Un aire helado, un aviso interno de peligro, rugió en la mente de Eris. Dio un paso atrás de forma instintiva y retiró la espada, sus ojos entrecerrados, tratando de entender qué demonios acababa de ocurrir. ¿Qué fue eso? ¿Magia de barrera? Pero sentí que mi espada atravesó su cuerpo, ¿qué clase de magia es esta? Estaba en lo cierto, es peligroso. Analizaba con rapidez, más confundida a cada segundo, pero también más convencida de que este hombre no era un farsante. Eris. Estás loca. ¿Por qué intentaste matarlo? Gritó Alistair, desenvainando su propia espada y poniéndose frente a Satoru, como escudo ante el inesperado ataque. Relna también sacó su arma, aún impactada, sin saber a quién apoyar. Una tensión espesa cayó sobre el campamento. Todos contenían el aliento. Eris suspiró con resignación mientras enfundaba su espada. Solo quería probarlo. Si ese idiota era tan confiado y no podía esquivar mi golpe, entonces lo mejor era darle una muerte rápida, antes de que termine despedazado por el dios dragón, gruñó, sin una pizca de culpa. Qué lástima que haya guardado la espada, quería jugar un poco con ella, pensó Satoru, decepcionado, con una expresión triste. Como si le hubieran quitado un dulce. Siempre había disfrutado ver cómo los rostros confiados de los hechiceros malditos se desfiguraban en desesperación al descubrir lo inútil que era luchar contra él. ¿Y esa era la única forma de ponerlo a prueba? Ya esquivó uno de tus ataques antes. Protestó Alistair, sudando nervioso y enfundando su espada también. La molestia en su tono era evidente. HMPH, fue todo lo que respondió Eris, girando la cabeza con desdén. Alistair soltó un suspiro profundo y se volvió hacia Satoru con expresión apenada. Perdón, Dojo. Ella es, así. Satoru le restó importancia con un gesto relajado y una sonrisa sin preocupaciones. Pero debo decirlo, fue una magia impresionante. ¿Es magia de barrera? Nunca vi algo así. Normalmente hay algún indicio visual, un artefacto, un canto, un destello, pero tu barrera no mostró nada. Es asombroso. Exclamó Alistair, sin poder contener su entusiasmo. Sin embargo, entre tantas palabras y expresiones nuevas, Satoru apenas entendió el mensaje general. Estaba impresionado por cómo bloqueó el ataque. Así que hizo lo único que sabía hacer en situaciones como esa. Posó con confianza y respondió con una sonrisa. Por supuesto, corrigiéndose con naturalidad en medio del gesto. ¿Por supuesto que? Preguntó Alistair, totalmente perdido. Relna, aún impactada por lo que había presenciado, volvió a empacar casi en piloto automático. Eris tampoco dijo nada más. Aunque Satoru no había demostrado que era el más fuerte, sí había demostrado que no era un farsante. Salir ileso del ataque sorpresa de una espada china sagrada, de una espada luminosa, primero esquivó su golpe cuando se conocieron. Ahora, había salido completamente ileso de un ataque que pocos podrían haber sobrevivido. Y ese escalofrío que sintió cuando él sonrió, con una espada apuntando a su cuello, eso no lo podía ignorar. Puede que su afirmación sea absurda. Puede que no sea el más fuerte. Pero sin duda, es fuerte. Y eso bastó para despertar el interés de todos. Finalmente, el grupo terminó de empacar, listos para emprender el viaje. Los tres se colocaron detrás de Satoru, que los guió con entusiasmo. Antes de partir, lanzó con alegría una advertencia despreocupada. 2 días al dragón si vamos rápido, 3 si vamos lento. La revelación del verdadero trayecto dejó a todos con un suspiro de sufrimiento, especialmente a Eris. «Yay», exclamó Satoru con el pulgar arriba, totalmente despreocupado. Continuará.